Egunon, queridos patitos, estamos aquí en el Getxo Itxash, en el puerto deportivo. Es un lugar interesante para poner en práctica principios de la economía productiva y del compromiso con mar y con tierra y con el futuro de Getxo. Ciertamente, ¿qué es el Getxo Itxash? En comunicación en dos lenguas, una el inglés y otra el euskera. Pues ciertamente, como podemos ver un poquito más atrás, a pesar de que hay edificios como este, donde está incardinado el Getxo Itxash, que está en esa dirección, están las galerías de Punta Begoña, donde Horacio Etxebarrieta tuvo su balcón para ver y ser visto. Porque el Abra de Bilbao era la entrada de uno de los puertos más importantes. Ciertamente era dueño de navieras y era dueño de minas en la zona de Triano y por lo tanto también tenía interés en visualizar su propiedad. Además de la que tenía justo detrás de las galerías de Punta Begoña, que era su casa, lamentablemente destruida por sus herederos, como fueron los que acabaron antes de la entrada en vigor de una ley de vivienda. ¿Era de vivienda o estaba vinculada con la vivienda a ser ley del suelo? Es que como hay ciertas personas que dicen nosotros somos los primeros adanistas del mundo, que cuando llegan al gobierno en España piensan que son los primeros en hacer cosas. Ay, pobre gente. Ciertamente la mar ha dado mucho y ha recibido mucho de gentes del País Vasco. Formalmente sabemos aquello de que a comienzos del siglo XVI, en el año 1512-1515, estaban de manera regular yendo a Terranova, a la tierra del bacalhau, a cazar el bacalao y también puede que las ballenas. Puede que en el siglo XV también fueran vascos, aunque de manera irregular. Ahí está el contacto con los Micmac. Pero ciertamente, la evolución del tiempo significa que hay que actualizarse y siempre estar como la foralidad, apegado a la realidad del momento y no ser la historia un foco de foto fija en donde el pasado glorioso se queda para ser memoria, convirtiéndose como si fuera en el salón del a otrora refugio de el señor Horacio Etxebarrieta, el salón de galerías de Punta Begoña, un lugar donde colgar las fotos sepia y quedar para jugar al billar o estar al lado de la chimenea con una buena comilona, lo cual no significa que no haya que hacerse, porque esto es muy vasco, pero la actualización pasa habitualmente en el siglo XXI por la imaginación, por la innovación, por el desarrollo, por la distinción del valor añadido. Y ciertamente en este entorno es donde debía incardinarse. Es en este entorno donde ciertamente en Hilo Tempore estaba aquella grúa en el inicio de lo que es el puerto deportivo. Y ciertamente aquí están las embarcaciones que dan nombre a este puerto deportivo. Estas de aquí. Ciertamente a veces se piensa que esto está aquí desde siempre, pero desde hace no muchas décadas es cuando empezó a implantarse los pantalanes y hasta el hecho de que hasta 1994 no llegara ningún tipo de crucero férreo similares a la ría del Bilbao Basket, porque hay gente que habla del Bilbao como el Athletic Club de Bilbao, pero el Bilbao es el básquet, hay gente para todo. La ría también a veces se llama de Ibaizabal, porque el caudal del río Ibaizabal supera de largo al que lleva desde la peña y más arriba de la ría de Nervión. Pero bueno, eso son disquisiciones hídricas, a pesar de estar relacionados con la lámina del agua, no tienen
profundidad en lo que queremos transmitir, y es el hecho de que en los años 90, segunda mitad, pues empezaron a llegar cruceros y ferries y todas estas cosas al ámbito de Bilbao, y en principio llegaban enfrente en el puerto de Bilbao, que estaba siendo construido en su terminal de fuera de la ría, cerca de Santurce, que empezó el superpuerto en 1992. Es decir, se piensa que está ahí desde siempre. El superpuerto para el puerto de Bilbao sí está ahí desde 1992, a pesar de que desde la época de la Segunda República y antes había, por ejemplo, los depósitos de Camsa, y que evidentemente había una cierta actividad naval en la zona de Santurce, evidentemente, pero las cosas en su justo término, y ciertamente a comienzos del siglo XXI se pensó que era buena idea trasladar de la zona portuaria comercial a una zona distinguida, como es la terminal de cruceros, que está justamente en esta punta, al final, y luego evidentemente tenemos material ligado a la mar, como son empresas como las que tenemos aquí enfrente, respecto a elementos electrónicos, elementos de componentes respecto a la significación marítima de los ámbitos propiamente dichos de la maquinaria, de lo que es el barco, y en este entorno, porque las infraestructuras del conocimiento hay que ponerlas en el entorno más próximo para su implementación y su conjugación, para su conexión. Evidentemente era buen lugar abrir una oportunidad para el conocimiento en este Getxo Itsas Hub. Hub como nudo, que también se intenta hacer un hub de gas para el País Vasco con este punto. Ahí está Vizcaya, Bahía Vizcaya, y bueno, pues ciertamente hay un importante elemento económico siempre en el entorno del ámbito del puerto de Bilbao. Pero ciertamente lo importante en este mundo del siglo XXI es proveer de conocimiento y además no rechazar la inventiva. Decía Thomas Alva Edison que cuando llegó a alcanzar el conocimiento para la primera bombilla, sabía no solamente cómo hacer una bombilla, sino 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Y eso puede significar también, como hemos dicho alguna vez, ese invento del bolígrafo del espacio, en donde por 40 unidades los Estados Unidos acabaron comprando por $1 millón 40 bolígrafos que podían escribir en el espacio. Cuando los rusos supieron que los Estados Unidos estaban buscando un boli para escribir en el espacio debido al tema de la presión, el arriba, el abajo y todo esto, dije, nosotros somos más listos, nosotros enviamos a nuestros cosmonautas con unos lápices sencillos y baratos. Pero el conocimiento que transmite esa investigación para lograr esos 40 bolígrafos puede ser aplicada en otros ámbitos, y ese conocimiento lo beneficiaron los Estados Unidos de América. Por tanto, ciertamente hay que favorecer la investigación, el conocimiento, la creación de empresas, con la idea de que no todas van a perseverar ni avanzar, como tenemos conocimiento de algunas que surgieron de garajes de los Estados Unidos de América, en algunos estados, ya sea California o Michigan, como pudieron ser Apple, Microsoft o Amazon. Jeff Bezos lo hizo desde su garaje, enviando en principio libros que algunos querían, y luego fue ampliando el negocio hasta lo que conocemos hoy. Los de Apple o Microsoft son distintos, pero en la misma línea de hacer inventiva. Steve Wozniak, Steve Jobs, o el señor de Microsoft, que los conspiranoicos le tienen siempre en la boquita, como a George Soros y a otros de su pelaje, pero la cosa es ir a la profundidad. Tuvieron la oportunidad y no conocemos ciertamente los otros que tuvieron también inventiva en algunos garajes, y por lo tanto ciertamente es bueno dar oportunidad y lugar donde centrar la actividad ciertamente durante un cierto tiempo, y luego que puedan volar en libertad
estas actividades de conocimiento ligadas a la lámina de agua, al tema de la mar, porque como digo, aquí se asientan no solamente los cruceros, los ámbitos de los ferries, sino también por aquí está el conocimiento ligado al remo. El remo también importante para Getxo. No tanto como, por ejemplo, hemos tenido en el ámbito de Donostia con la potenciación de la Donostierra, que incluso el año pasado tuvo importante presencia en la Liga de Remo, en Primera División. Pero bueno, ciertamente la tradición de remo en esta zona también es importante, y aquí hay también un centro para el conocimiento y el impulso del remo. Y por tanto, ciertamente, no solamente es la actividad culinaria, que también está ligada a la mar, porque por ejemplo, mar y montaña, pues siempre los productos del mar están importantemente vinculados a lo gastronómico, y ciertamente, como decía al principio, los vascos han ido a la ballena y al bacalao al Atlántico Norte, y por lo tanto estos productos están en el bacalao al pil pil o el bacalao a la vizcaína, que son tan importantes en la gastronomía, no solo, sino también junto con otros de tierra, y haciendo siempre innovación en el conocimiento. Pero ciertamente este conocimiento hay que transmitirlo, porque, por ejemplo, una casa de postas en Bilbao, pues hubo la suerte de que fueron apuntando los platos tradicionales, y gracias a una única publicación que se conservó de aquella manera, pues fue posible el mantenimiento de ese conocimiento de lo que se comía en siglos anteriores, antes de esta fiebre efervescente unificadora del siglo XIX, que se llevó tanto conocimiento previo por delante. Por ejemplo, escuché hace no mucho a Toti Martínez de Lecea que si no hubiera sido por Barandierán y algún acompañante a comienzos del siglo XX, buena parte de las leyendas y mitologías del pueblo vasco hubieran desaparecido. Desafortunadamente, pero no sucedió. Afortunadamente hubo gente, pocos, con vocación de país, aunque no lo supiera, no estuviera incardinada en algunos cánones autoconscientes. Pues ciertamente ahí está una parte importante de la transmisión del conocimiento, pero como digo, la innovación debe hacer ese conocimiento avanzar, y la innovación significa que a las nuevas generaciones, a los nuevos componentes de la sociedad, debe de permitírseles ese conocimiento transformarlo en nuevas realidades. Por un lado, no siendo martillo de herejes a la hora de coartar esa libertad para transformar ese conocimiento en nuevas realidades. Los cánones están bien, pero además de ser respetados, pueden ser modificados. Y por otro lado, cuando un joven pueda pedir sitio aquí en el Getxo Itsas Hub y su empresa no convertirse en la nueva Amazon o en la nueva Google, o en una empresa de amplio espectro que tuviera implantación progresivamente en todo el estado, en Europa y en el mundo mundial, pues ciertamente no hay que penalizarle, simplemente hay que darle ánimos para que continúe su labor innovadora en otros campos, o que persevere y avance con otra perspectiva, aprendiendo de los errores. Como decía Thomas Alva Edison, tuvo presente esto y es uno de los más grandes inventores del siglo XIX, del XX, ¿de qué siglo? Pues ciertamente ahí tenemos una situación donde aprender el hecho de que el conocimiento debe ser puesto en práctica. Se suele decir la dualidad entre Einstein y Tesla. Tesla nunca fue un teórico, siempre fue alguien práctico que inventaba cosas. Einstein nunca fue un práctico, hacía hipótesis y hacía teorías. Intentar poner en contraposición si Einstein o Tesla era mejor el uno que el otro es un error. Hay que aprender de los dos, y aprender de los que se arriesgan, de los que ponen en práctica ese conocimiento en elementos buenos para la sociedad. Y por lo tanto, por eso, la transmisión de esta idea que quiero transmitir es la de que, poniendo lugares dentro de este Getxo Itsas Hub, como es el hecho de proporcionar durante un tiempo un lugar donde
un grupo de personas que quieren hacer un proyecto en común puedan anidar aquí, puedan conocer el entorno, puedan conversar con las buenas gentes que ya tienen proyectos aquí, como digo, los que están en esa zona de allí, de los elementos que están entre este ámbito y la terminal de cruceros, pues ciertamente puede generar sinergias en donde se aprendan elementos y de aquí, de este vivero de empresas ligadas al mar, puedan surgir no solamente ideas, sino también proyectos, sino también empresas que puedan tener valor añadido, que puedan generar no solamente conocimiento, sino también, como diría el profesor Óscar Vara, generar PIB, que es importante para luego, evidentemente, proyectar esa relación económica con el ámbito institucional, en donde, evidentemente, es bueno que las gentes de Quecho se queden aquí para crear sus proyectos y avanzar en los mismos. No todos van a ser exitosos, eso lo sabemos evidentemente, pero quien no da la oportunidad, quien no da el paso adelante, teniendo la fórmula, teniendo la posibilidad, teniendo la idea, pues evidentemente puede ser que se vaya con la música a otra parte y que lo intente en otro lugar. Eso sería perjudicial o, como mínimo, no beneficioso tanto para el municipio como para el propio interesado, porque no tiene garantías cuando va a ese otro lugar de que vaya a tener el entorno suficiente para su transformación en un proyecto de futuro. Y como digo, ciertamente, a veces tenemos esos prejuicios en donde debe haber un éxito a la primera. Alguien que lo intenta, si no tiene éxito y no da la diana en el centro mismo de la misma en primera instancia, entonces ya puede ser un fracasado, lo cual ciertamente es horrible. Y es horrible en tanto en cuanto es contrario a nuestra tradición en el marco europeo, sobre todo en el ámbito más vinculado con el Imperio Romano, y sí, con el ámbito vinculado con lo anglosajón, en donde ciertamente se ha tendido desde un punto de vista más calvinista, protestante, luterano, la ética protestante de aquel libro de era Max Weber. Bueno, pues tenemos ahí la ética protestante como un elemento en donde hay que tener la diana, el centro, y darle de pleno, o si no, eres white trash, como se dice ahora en los Estados Unidos. Una basura blanca que merece lo peor, la hez y la coz de la sociedad. Y eso no es inclusión, eso no es respeto e igualdad por las oportunidades. Por tanto, ciertamente, elementos como este deben incentivar el conocimiento, el reconocimiento y abrir el abanico a todas las posibilidades que ofrece el ser un municipio vinculado con la mar, vinculado con tener tantas playas desde Azcor y esta misma de Ereaga y la pequeñita de Las Arenas con la bola que está ahí en esa esquina. Ciertamente la proyección a la mar ha tenido relaciones de lo más curiosas, como por ejemplo el túnel que venía desde la curva de Lorrieta para los pluviales en el intercambio del siglo XIX al XX, desde la zona de Bilbao, para tratar de expulsarlos a la mar. Y por eso tenemos, por ejemplo, los 5 malacates, que son parte intrínseca de mi novela, como lo mismo La Galería de Punta Begoña, Recuerdos Góticos de Neguri. Pero también hay otra que tiene relación con este entorno en mi obra literaria. Pero no estamos para hablar de eso, sino, como digo, para dar un cierre a esta realidad, como es este entorno y esta oportunidad del Getxo Itsas Hub, que evidentemente ha tenido que ser propuesta del equipo de gobierno, del ayuntamiento, del ámbito municipal, y no ha surgido por espasmo o ensalmo, sino ha sido proyectado por un interés geoestratégico para un diseño de potenciación del conocimiento y de las oportunidades para aquellos que se quieran animar
darles un lugar, darles las herramientas para que puedan llevar adelante ese proyecto. Y este hecho, evidentemente, está vinculado con Amaia Aguirre Munoa, con el Grupo Municipal de Eusko Alderdi Jeltzalea y con el Partido Nacionalista Vasco en Getxo. Y por tanto, ciertamente, dar la oportunidad a esta realidad, que como digo, es el Getxo Itsas Hub, que está aquí, está vinculado a una visión, a un proyecto de municipio que está incardinado en un proyecto de país que, como digo, ha estado en la última legislatura incardinado en la persona de la alcaldía, pero con un grupo de trabajo detrás, como es el grupo de trabajo vinculado con la alcaldesa Amaia Aguirre Munoa. Y por tanto, ciertamente, no es algo que tuviera que ser, sino algo que se ha hecho posible con esfuerzo, con ganas, porque alguien que sepa algo de esta zona es que esto es ámbito concesionario y que aquí está el ámbito de la autoridad portuaria, que si bien es cierto, hay una presidencia vinculada a instituciones vascas, pero el ámbito de decisiones no siempre responde a la vocación y voluntad de las instituciones vascas, porque de momento no está transferido el ámbito de los puertos de interés general, a pesar de estar incardinado en el Estatuto de Autonomía, que no está completado más de 40 años después de su entrada en vigor. Por tanto, ciertamente hay que negociar entre instituciones, lo mismo que se hizo en Bilbao Metrópoli 30 y Bilbao Ría 2000, para el ámbito de la consecución de una transformación después de los años 70 y 80 del ámbito de la ría desde la zona del puente de Sant Antón en dirección hacia el Abra. Pues ciertamente aquí ha habido que hablar con instituciones del Estado, instituciones dentro del ámbito vasco, pero finalmente, cuando hay vocación, cuando hay voluntad, siempre hay la posibilidad de salir adelante, y por eso, entre otras medidas que se han hecho en este entorno, pues tenemos el Getxo Itsas Hub como proyecto para dar oportunidad a los jóvenes que quieran emprender y quedarse en Getxo, y que si hay suerte, pues de aquí surgirán proyectos de este vivero de empresas que serán las empresas dinámicas del mañana que pondrán a Getxo en el mapa. Y por tanto, ciertamente, son de estas cosas de las que enorgullecerse, pero deben ser coparticipado por aquellos que utilicen estas herramientas para el bien. Por tanto, las instituciones hacen la mitad del camino y a partir de ahora esperemos lo mejor y que los ciudadanos de Getxo se apropien de esta herramienta para la transformación y avanzar en esa conexión entre la mar y Getxo que tan acendrada ha estado en la historia. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.